¿Cómo llegar a Dios? Un importante maestro de Jerusalén tuvo una duda muy común entre los que realmente quieren entrar al reino de Dios. La duda de un importante maestro. Según se dice, Nicodemo era un miembro del Sanedrín del templo, que era el consejo de sabios. Es lo que hoy día se conoce como un juez de la Corte Suprema. Jesús mismo lo reconoció como un maestro en Jerusalén. Una noche, este hombre visitó a Jesús con una inquietante pregunta, que consistía en saber cómo tener vida eterna. Esa pregunta está en el corazón de muchos que quieren conocer a Dios, y por eso hablaremos de ello. El camino de la salvación. Jesús le explicó a Nicodemo que, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, la salvación depende exclusivamente de creer en Jesús. Muchos dirán que creen, pero ¿lo hacen realmente? Volvamos un poco en el tiempo. La ley de Dios dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Dios es la fuente de vida, y el pecado nos aparta de Dios. Cuando alguien peca, su espíritu muere. De ahí que el ser humano se debate en religiones para alcanzar el favor divino, pensando que una religión le llevará a Dios. Muchas personas piensan que no hacen nada malo y que por lo tanto no han pecado. Pensando así, tratan de aquietar sus conciencias, aunque en el fondo no sienten paz ni tienen seguridad de ser aceptados y amados por Dios. Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El autor de Eclesiastés dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pablo añade: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Hebreos leemos: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Legalidad. Es necesario entender que Dios es soberano sobre todas las cosas, puesto que es el Creador. Él tiene unos principios que están plasmados en su ley. Si queremos formar parte de su reino, tenemos que cumplir los requisitos de esa ley. Si la infringimos, recibimos castigo. Dice además la Biblia que si infringimos uno solo de los mandamientos, estaremos infringiendo toda la ley. El castigo para eso es perder la vida, ya que nuestros pecados nos separan de Dios. Por lo tanto, no se trata de creer en Dios a nuestra manera, ser buenos, no hacer mal a nadie, cumplir con rituales religiosos, etc. Se trata de si cumplimos o no los requisitos legales para formar parte de su reino. El ser humano peca, y esa es la raíz de su sufrimiento. Si hacemos las cosas como siempre, no podemos esperar resultados distintos. Hay que dejar ya de intentar hacer un Dios a imagen y semejanza humana. Para formar parte del reino de Dios, debemos ser nosotros a su imagen y semejanza, dejando que Él nos moldee. Por ello, no importa la opinión que tengamos sobre nuestra conducta perfecta a nuestros ojos, sino lo que Él dice en su ley que es lo correcto. Dios llama la infracción de su ley pecado. ¿Estamos entonces condenados? En principio, si todos hemos pecado, todos estamos condenados eternamente. Pero como dijo Jesús a Nicodemo, Dios amó tanto al ser humano que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Lo mandó para que todo el que en Él cree tenga vida eterna. El castigo que debería caer sobre nosotros cayó sobre Jesús en la cruz. Eso automáticamente elimina la necesidad de profesar cualquier religión, ya que es una mera cuestión de creer. Si es tan fácil, ¿por qué tanta gente lo rechaza? Fácil, pero difícil. Leyendo la respuesta de Jesús a Nicodemo, vemos que es fácil tener vida eterna. Solo se trata de creer en Jesús. Además, dice claramente que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Advierte también que el que no cree ya está condenado. A seguir, dice por qué muchos son condenados: porque no quieren venir a la luz, porque sus obras son malas. ¿Qué quiere decir eso? El meollo del pecado. Como se dijo antes, toda desobediencia a la ley de Dios es pecado. Cuando alguien peca, procura hacerlo a escondidas, porque su conciencia le dice que aquello no es correcto, pero la persona peca en oculto porque sus obras son malas. El meollo de todo pecado es, por lo tanto, rebelión contra la ley de Dios, y es lo mismo que hizo Lucifer.
cuando se rebeló y quiso ser semejante a Dios. En la base de esa rebelión se anidaba el orgullo. Lucifer dijo: seré semejante al Altísimo. Cuando pecamos estamos manifestando lo mismo. Consideramos que lo que Dios estableció no nos vale y hacemos lo que nos da la gana. Actuando así, nos estamos intentando poner como Lucifer a la altura de Dios, que es el único que tiene derecho a legislar. Resumiendo, pecado es igual a infracción de la ley, que es igual a la rebelión contra Dios. Matando el cáncer espiritual. El pecado es para el espíritu lo que el cáncer para el cuerpo. Mata. Cuando alguien decide creer en Cristo, lo que hace, si es sincero, es lo siguiente. Primero, reconoce que hay un ser superior a sí mismo, que es Dios su creador. Segundo, que el creador tiene una ley que esa persona la ha infringido y que eso se llama pecado. Tercero, que no tiene nada con que pagar por ese pecado, porque se requiere derramamiento de sangre inocente para borrar pecados. Cuarto, se arrepiente profundamente por haber pecado. Quinto, cree y pide perdón a Dios. Sexto, reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo para derramar su sangre inocente en la cruz. Séptimo, reconoce que esa sangre es suficiente para pagar por sus pecados. Octavo, sabe que toda la eternidad seguirá agradeciendo a Dios por Jesucristo, el único Redentor. ¿Qué ha pasado con esa persona? Que se ha humillado ante el Creador y con ello ha matado el orgullo que le llevaba a la condenación. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque Él quiere que todos seamos salvos. Por eso ninguna religión ni ninguna otra persona, a no ser Cristo, es el único camino para ser salvo. O se hacen las cosas como Dios las estableció, o se va a la condenación eterna por no haber realmente creído en la obra de Cristo en la cruz. El camino es solamente Jesús. Jesús en persona dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notemos que Jesús es el camino y no un camino. Pablo dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Pedro, lleno del Espíritu Santo y ante la cúpula religiosa de Jerusalén, dijo arriesgando su vida por desafiar a la religión imperante: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así podríamos seguir con una infinidad de textos que nos muestran que solamente Jesucristo es el camino. Todo aquel que busque intermediarios como santos, vírgenes, líderes religiosos, sacrificios propios, ofrendas votivas, peregrinaciones o cualquier otro medio para llegar a Dios, se está engañando a sí mismo y eligiendo multitud de caminos que le llevarán a la perdición. Jesús dijo: estrecha es la puerta y angosto camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otro momento Jesús enseña: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Concretando, todo el que busque llegar a Dios por otro medio que no sea el sacrificio de Jesucristo en la cruz, no solo se perderá, sino que está pisoteando la sangre de Cristo. Dios, por amar a la humanidad, envió a su Hijo para salvarla. Cuando alguien sustituye en su vida ese sacrificio por otros medios que se inventa para intentar ganar el favor de Dios, lo que está haciendo realmente es decirle a Dios: no acepto tu camino de salvación, no creo que el sacrificio de Cristo sea suficiente para darme vida eterna y me invento mis métodos para tener vida eterna. ¿Crees que así conseguirás entrar en su reino? ¿Crees realmente que puedes hacer un Dios a tu imagen y semejanza? ¿O prefieres ser moldeado a su imagen y semejanza? Aprended de mí. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La forma de enseñar griega consiste en informar. La forma de enseñar judía consiste en formar. Cuando un joven judío quiere ser maestro de las Escrituras, elige a un rabino que le formará a su imagen y semejanza. Ese joven vivirá con el rabino y no solo aprenderá a conocer las Escrituras, sino a vivir conforme a ellas. Por eso es importantísimo ser cuidadoso a la hora de elegir el rabino que será su modelo. Al final del trayecto, el discípulo se parecerá a su maestro. A esa elección se le conoce como tomar el yugo. En la agricultura, cuando se ponen dos bueyes a trillar, siempre se pone a uno más joven con uno más experimentado, a fin de que el más joven aprenda del más viejo.
El yugo se pone de tal forma que el peso del yugo recae sobre el más viejo y así el joven puede aprender con más suavidad. Entendiendo esto, podemos comprender mejor la invitación que nos hace Jesús. ¿Quién de nosotros no está trabajado y cargado con las situaciones de esta vida? Lo primero que nos ofrece Jesús es descanso. Luego explica en qué consiste eso de tomar su yugo. Jesús era un raboní, es decir, maestro por encima de los rabinos corrientes, o maestro de maestros. Cuando nos invita a tomar su yugo, se está ofreciendo para ser nuestro maestro y así moldear nuestro carácter a su imagen y semejanza. A seguir nos da la primera lección de cómo ser como Él, ser manso y humilde. Una persona mansa y humilde se deja enseñar y guiar por el maestro. A cambio, promete descanso para nuestras almas y explica que su yugo es fácil y la carga ligera. Eso es porque el maestro lleva el peso del trabajo. Desafío. Muchos a estas alturas dirán, me encantaría tener la fe que tú tienes, pero no soy capaz. No te equivoques, creer en Dios es una decisión y no una fe etérea que unos tienen y otros no. Si solo algunos tuvieran la capacidad de creer, Dios sería injusto al imputar condenación a los que no creen, y Dios no es injusto. Da a todos la misma oportunidad de creer o no. Por lo tanto, esto va de que estés o no dispuesto a abandonar los caminos que te hayas inventado para intentar llegar a Dios y decidas creer en la obra redentora de Jesucristo en la cruz como la única válida ante Dios para borrar tus pecados. Esto va de que decidas poner tu orgullo a sus pies y reconocer que solo Jesús es capaz de salvarte. Eso es creer en Cristo. ¿Vas a hacerlo o vas a seguir arraigado a tus caminos tortuosos para preservar tu orgullo? Pero ya soy cristiano. Déjame que te cuente una última historia. En Hechos 11:26 se nos cuenta que los discípulos pasaron un tiempo en la ciudad de Antioquía y allí hicieron muchos milagros. Y dice el texto, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por lo tanto, ser cristiano es lo mismo que ser discípulo. Veamos la definición del Señor Jesús de qué es ser su discípulo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para guardar su palabra hay que empezar por leerla. Si alguien no conoce la Biblia, es imposible que sepa qué quiere Jesús que se guarde. Por lo tanto, es imposible que una persona sea discípulo de Cristo y pueda ser considerado cristiano si no lee la Biblia. Esa es una de las razones por las que Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Entiendes por qué no vale con asistir a rituales religiosos, leer libros religiosos o escuchar muchas predicaciones religiosas, encender velas, hacer sacrificios, etc.? Se trata de leer y meditar en la Biblia directamente y ponerla por obra, dejando que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas a imagen y semejanza del Maestro y Redentor, Jesucristo. Es una cuestión de prioridad. Si alguien es importante para nosotros, nos interesa todo lo que diga. Si no lo es, ignoramos lo que nos quiere decir. ¿Has leído alguna vez la Biblia? El libro de la vida. Llegados a este punto, solo nos queda una consideración de orden práctico. La Biblia dice que, al final de todas las cosas, solo serán salvos los que tengan su nombre inscrito en el libro de la vida. Para ser inscritos en ese libro, debemos creer en Cristo. En Apocalipsis 20:15 dice Cristo a Juan, el apóstol que escribió ese libro, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hablando de la Nueva Jerusalén, donde Cristo vivirá eternamente con los que han sido salvos por creer en Él, dice así, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué hago ahora? Si has entendido que ibas por el camino de la condenación y quieres coger el camino establecido por Dios, que es Cristo, el único camino para la vida eterna, ahí va una sugerencia de orden práctico. Busca un momento y lugar en el que puedas estar a solas con Dios. Háblale con naturalidad y sé sincero con Él. Dile que has entendido que solo Jesús es el camino a la salvación, que reconoces que has pecado y que necesitas su perdón. Dile que en adelante quieres ser un discípulo fiel de Cristo y pídele que te reciba en su reino y te inscriba en el libro de la vida. Dile todo lo demás que sientas necesidad de decirle, pecados que confesar y por los que pedir perdón, etc.
Si tienes ganas de llorar por haber pecado y vivido de espaldas a Cristo todos estos años, hazlo. Dios dijo en Isaías 57:15, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. A partir de ahí, muéstrale que quiere realmente ser discípulo de Cristo, y empieza a leer la Biblia y a separar un tiempo para hablar con Dios todos los días. No estás solo. Jesús se fue a prepararnos lugar para morar eternamente con Él en el cielo. Pero no nos dejó solos. Antes de irse dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los autores bíblicos, y Él nos guía a toda la verdad. Ponte a estudiar la Biblia, y antes de hacerlo, pídele al Espíritu Santo que te guíe en comprenderla. Cualquier ser humano puede entender lo que lee. Si bien algunos pasajes son un poco más complejos, cuanto más la lees, más la entiendes. Nadie es superior o inferior a nadie ante Dios, y si lo buscas de verdad, Él nos oye y atiende. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. La Biblia. Hoy día se puede leer o bajar de internet la Biblia gratuitamente. Abajo se indican varios links de recursos gratuitos online. También se encuentran ejemplares en papel a precios muy bajos. Y por supuesto existen aplicativos para bajarla. Desde aquí recomendamos la versión Reina Valera 1960. La gran promesa de Cristo a su pueblo. Si has decidido formar parte de la familia de Dios y por lo tanto discípulo de Cristo, debes saber que una de las formas que usa la Biblia para referirse a los que creemos en Jesús es la novia. El tiempo que Dios ha permitido que el ser humano se autogobierne en la tierra se está acabando, y está quedando claro que el ser humano no lo ha hecho bien, puesto que ha dado la espalda a su Creador y caminado hacia su autodestrucción. El castigo de Dios para los que han rechazado a Cristo empezará en muy breve, y se conoce en la Biblia como la Gran Tribulación. Todo ello está escrito, además de en otros libros, en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Al final de todo ese derramar de la ira de Dios sobre los incrédulos, Jesucristo vendrá a la tierra e implantará su reino milenial, que precede al reino eterno. Pero para los que hemos creído en Él, hay una promesa maravillosa que debes conocer. Puesto que la gran tribulación será el derramar de la ira de Dios sobre los incrédulos, y la iglesia de Cristo, o la novia, está compuesta por personas que han creído, el Señor Jesús ha hecho una promesa que está a punto de cumplirse. Dijo así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Pablo cuenta cómo será. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y añade en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si has decidido sinceramente rendir tu vida a Cristo, creyendo solo en Él para tu vida eterna, esta promesa es para ti. Disfrútala, porque en muy breve tiempo se hará realidad para todos los que creemos. Pero no tardes, porque el tiempo se acaba. Dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.